Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de nomenclatura inorgánica. Permítanme un momento, les comparto la pantalla para ver el tema correspondiente. El día de hoy vamos a identificar compuestos inorgánicos y vamos a ir viendo las reglas de nomenclatura correspondientes. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos lo que son diferentes compuestos inorgánicos en base a la composición de estos. Tenemos óxidos, ya sean básicos o ácidos, básicos cuando estén con metales o unido el oxígeno a un metal, y ácidos cuando el compuesto en el cual está unido el oxígeno es un no metal. Ahí nada más tenemos un óxido básico en el cual está constituido por un metal, en el caso del hierro, y el oxígeno. Recordemos el uso de números de oxidación, números de valencia. Ya vimos anteriormente que estos se cruzan y formamos el compuesto correspondiente. Estos subíndices nos van a ayudar también a realizar la identificación o, en este caso, poder nombrarlos en base a las diferentes nomenclaturas, sistemática, stock y tradicional. Tenemos los hidruros, en el cual el principal componente o elemento es el hidrógeno, el cual se va a encontrar en la parte final del compuesto, unido a lo que es un metal, sodio. Tenemos también los ácidos o hidrácidos, en el cual también el componente principal es el hidrógeno. Tenemos lo que es la unión con un no metal, en este caso cloro, o pudiera ser otro elemento de la tabla periódica siempre y cuando sea un no metal. Tenemos también lo que son hidróxidos, que es la conformación de elementos metálicos con el radical OH. Tenemos también ácidos o oxiácidos, los cuales son compuestos terciarios unidos a lo que es algún elemento no metálico con el oxígeno más el hidrógeno. Tenemos también sales aloideas, en las cuales están conformadas por metal y no metal. Seguido con esto, tenemos reglas de nomenclatura. Como lo podemos ver en la diapositiva, tenemos nomenclatura tradicional que va a depender de lo que son números de oxidación correspondientes. Si tenemos 2, 3 o más números de oxidación, va a depender la terminación oso-ico para nombrar el componente correspondiente. También tenemos otras más, como la nomenclatura sistemática, que usa prefijos para ir determinando el número de átomos correspondientes en cada uno de los compuestos. La nomenclatura stock, que es la más sencilla o la que más se utiliza, en la cual utilizamos números romanos para ir identificando los números de oxidación con los que trabaja cada uno de los compuestos. Tenemos los siguientes ejemplos. En este caso, por ejemplo, tenemos el uso de las 3 nomenclaturas en lo que son óxidos metálicos, en el cual el principal elemento es el oxígeno. Tenemos ahí lo que es el hierro, el oxígeno. El ejemplo de cómo las valencias se cruzan, recordemos que cuando son valencias iguales, en este caso 2, se omite en la fórmula ya final o se simplifican como dice ahí. Tenemos las nomenclaturas tradicional, óxido de calcio. Aquí si ustedes observan, podemos utilizar óxido cálcico, porque en el caso del calcio únicamente tiene un solo número de valencia, que es el 2, no tiene más. Entonces, siempre en la menor es ico o podemos dejarlo como óxido de calcio nada más, no hay más. En la sistemática tengo que hacer referencia al número de átomos correspondientes de cada elemento, por eso dice monóxido de calcio.
No dice monóxido de monocalcio, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, solamente cuenta con una sola valencia, el calcio, que es el 2. En la de stock también no es necesario poner un número romano. Recordemos, cada una de las nomenclaturas lo que trata de decirme es con qué número de valencia está trabajando el metal o no metal que está unido al elemento que identifica el compuesto inorgánico. Y ahí tenemos tanto óxido de cobre, por ejemplo, en el caso de que trabaja con valencia 2 y con valencia 1. Entonces, eso sí hay que identificarlos. El que trabaja con valencia menor se va a llamar óxido cuproso o la terminación oso, y el que trabaja con la valencia mayor con terminación ico, que es óxido cúprico. En el caso de la sistemática vamos a ir determinando, por ejemplo, las cantidades de átomos monóxido, porque es un oxígeno, de dicobre, porque tenemos 2 átomos de cobre. En el siguiente tenemos monóxido de cobre. Un solo monóxido, no es necesario que ponga de monocobre. Es más que suficiente poner de cobre. Y en el de stock, en el cual utilizamos nomenclatura, en números romanos, únicamente tenemos que señalar con el número correspondiente el número de oxidación con que trabajamos. ¿Sale? Entonces tenemos óxido de cobre 1 porque está trabajando con valencia 1 esa fórmula, y óxido de cobre 2 porque está trabajando con número de oxidación 2 en ese caso. Y así nos vamos sucesivamente con ejemplos de los óxidos. También tenemos óxidos ácidos, en el cual tenemos la conjunción de un oxígeno con un no metal. En el caso de la nomenclatura de sales, que es un metal más un no metal, un metal más un no metal, de igual manera tenemos que ir checando principalmente las terminaciones. Cuando es una sal, siempre vamos a terminar con uro, ¿sale? Entonces, el último elemento que está en la fórmula, vamos a iniciar carburo de silicio o nombrar el elemento correspondiente de inicio. Tenemos el uso de prefijos, el uso de números de oxidación con número romano. Hidruros, pues ya sabemos que hay que anteponer la palabra hidruro y después el nombre del elemento correspondiente o del elemento metálico que lo está acompañando. Tenemos también las 3 nomenclaturas, tradicional, stock y UPAC. Si ustedes observan, hidruro de galio, la tradicional, hidruro de galio 3, me está haciendo referencia a la de stock con número romano, y trihidruro de galio, que es la sistemática o la que usa prefijos. Aquí tenemos otros ejemplos de hidrácidos, de hidróxidos. También nosotros podemos observar que tenemos o contamos con las 3 nomenclaturas, tradicional, stock y sistemática correspondientemente. El ejemplo aquí tenemos hidróxido de magnesio. Tenemos en la tradicional el nombre hidróxido magnésico, el stock hidróxido de magnesio haciendo referencia al 2 que tenemos aquí como subíndice, perdón, y la sistemática dihidróxido de magnesio, usando prefijos. ¿Sale? Entonces hay que ir siguiendo las reglas de nomenclatura para ir nombrando lo que son los compuestos. Actualmente la que más se utiliza es la de stock, por ser la más sencilla y un poco más universal. Bueno, después de haber revisado rápidamente lo que es perdón, voy a compartir otra pantalla. Lo que es referente a la teoría, nos vamos a pasar a un ejercicio en el cual, como nosotros podemos observar ahorita que les comparta la pantallita, se trata precisamente, ya lo podemos observar, les voy a compartir por el chat el link en el cual podemos ingresar para poder interactuar con esta actividad. Ahí lo tenemos. Tenemos la siguiente actividad en el cual nosotros podemos ir identificando el compuesto y sus respectivas nomenclaturas, tradicional, stock y UPAC, ¿no? O sistemática.
Aquí, por ejemplo, el estudiante me describe lo que va a realizar. El estudiante va a identificar los diferentes enlaces químicos y las principales funciones inorgánicas en base al nombre. Le damos comenzar y nosotros podemos observar que tenemos 2 intentos y 1 minuto para poder contestar. ¿Qué tenemos que realizar? Del compuesto que tenemos aquí, tenemos que identificar los 3 nombres diferentes de acuerdo a las nomenclaturas. Tenemos que identificar qué tipo de compuesto inorgánico es. Es un óxido. ¿De qué? Pues identificando el elemento que inicia con la fórmula, sabemos que es cobre. Tenemos que guiarnos también del número de oxidación. Entonces, si yo elijo, debo de elegir 3 nombres. Si yo elijo este, ustedes observan, lo va seleccionando. Y me falta uno más. Como están incorrectos, me dice respuesta incorrecta. Me da la siguiente oportunidad, pero vean, el tiempo se me está agotando. Lo intento nuevamente y ahí está, no ha completado. Se me acaba el tiempo y me saca automáticamente. Y estos son los elementos, estos son los compuestos con los que vamos a estar interactuando. Le doy volver a jugar. Obviamente este ejercicio lo tenemos que hacer ya que nos hayamos familiarizado con las formas de nombrar los compuestos. Aquí hay que identificar, igual es un óxido, identifico el elemento de inicio de la fórmula, es bario. Óxido de bario, óxido bárico y monóxido de bario. Ahí está, respuesta correcta. Y me la pone en verde. Ya está. Y así sucesivamente me va a ir saltando a estos 3. Voy a incluir más compuestos de otros tipos de compuestos inorgánicos como ácidos, hidrácidos, hidruros, hidróxidos, para que vayamos interactuando. Les quise explicar de manera remota cómo es que se puede ir interactuando con esta página. Y bueno, por el momento sería todo en cuanto a este tema de nomenclatura inorgánica. Les agradezco mucho su atención.